técnico de prevención de los bomberos del Ayuntamiento de Logroño. Aquí en La Rioja los servicios de bomberos, hay dos servicios de bomberos, uno son de la comunidad autónoma, que se encargarían del resto de la región, y nosotros somos del Ayuntamiento de Logroño, atendiendo no solo la capital, sino toda la zona central de La Rioja, que vienen a ser los valles de los ríos Leza, Iregua y demás. Si conozco La Rioja, sabe que es una zona bastante extensa. Somos el cuerpo de bomberos, pues quizás casi el más grande que hay aquí en La Rioja. Nosotros el año pasado cumplimos 100 años como Parque de Bomberos Municipal, una serie de celebraciones y demás, y pues este año sería nuestro 101 aniversario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de ventanas, de fuego, después se va a enseñar una ventana. Yo lo primero que quería hacerles ver es que hay más incendios de los que parece. Parece que todo esto a veces siempre acaba en un tema normativo, me obligan, el código técnico. Bueno, nosotros en una ciudad como Logroño, que es pequeña, para que no vamos a decir otra cosa, el año pasado tuvimos 1.242 intervenciones. Aún así han bajado muchísimo. Nosotros hace 5 o 6 años llegamos a tener casi 1.600 intervenciones en un año. Han bajado por muchos motivos, también por la crisis económica, aunque parezca mentira, pues al final hay menos siniestros, hay menos actividad industrial, hay menos accidentes laborales, hay menos tráfico y acaba habiendo menos incendios. De esas intervenciones, de esas más de 1.200 intervenciones que hubo el año pasado, están aquí resumidas, está sacado de nuestra memoria, pues ahí tenemos que más de 500 fueron incendios. Muchos de ellos pues, pueden ser más o menos leves, pero vemos que más de 150 afectan a edificios, edificios sobre todo a viviendas, pero también a industrias, almacenes, bares, cafeterías, cualquier otra cosa. 89 de ellos afectaron a viviendas. Lo resalto porque una vivienda, pues en principio es donde vive la gente, por eso es una vivienda, y es donde hay gente, y por ahí es donde suelen aparecer las víctimas y donde solemos tener los problemas. Todos estos incendios, en primer lugar tendremos que causan daños materiales, que pueden ser muy graves, como el caso de varias industrias. Con los tiempos que corren, lo que suele acabar pasando es que una industria que se quema, pues desaparece directamente. Y aparte de eso, pues tenemos una serie de víctimas o de problemas en las personas. Todos los años a nosotros nos toca rescatar directamente de un incendio en vivienda de ese tipo, o de otro tipo, vamos, de otro tipo de incendio, pues a 15 o 20 personas nos toca rescatarlas directamente. No quiere decir que solamente haya esos afectados, porque siempre hay más cantidad de afectados que esos que han salido directamente o los ha sacado otra gente. Y casi todos los años pues tenemos nuestra cuota de muertos, de víctimas. El año pasado fue un buen año en ese aspecto y no hubo ningún muerto en nuestro ámbito de actuación. El año anterior sí que hubo dos muertos, 2 ancianos muertos en una vivienda. El año anterior hubo 4 muertos, que hubo una deflagración de butano bastante grave aquí en La Rioja. También hubo una chica muerta en una fábrica de patatas fritas, no lejos de aquí, un polígono no lejos de aquí. Y tenemos toda esta cuota de víctimas. Todo esto lo digo para darle un poco de valor a este tema de los incendios, no solo quedarnos ahí, y yo a veces tengo esa idea, ¿no? De que la gente se queda en los mínimos, en que me obligan, en la inspección, en el ensayo. Bueno, pues entiendo que eso tenga que ser así, pero también hay que ver un poco lo otro, ¿no? La realidad, lo que pasa, ¿no? Aquí tenemos lo que decíamos, las víctimas, los rescatados, los intoxicados. Estos incendios, la primera característica es que se pueden prevenir. Y eso es algo muy importante y es muy interesante. Se pueden prevenir de muchas maneras, haciendo educación pública, se pueden prevenir teniendo actitudes adecuadas. Bueno, eso es interesante, ¿no? Siempre hay que intentar prevenirlos. En la documentación hay por ahí un pequeño folleto de prevención de incendios en el hogar. Hay gente que esto le parece infantil o le parece, esto ya me lo sabía yo. Mírenlo con atención, porque esas son las causas de los incendios. Todos estos incendios que empiezan prácticamente casi todos se pueden prevenir con unas medidas muy sencillas y muy simples. No es necesario matarse mucho la cabeza. A veces la gente que se ve que ve mucho la televisión se empieza a romper la cabeza y ¿esto por qué habrá sido? Y empieza a complicarse la vida, y la mayoría de las veces las causas pues, son muy sencillas y efectivamente se pueden prevenir. Otras veces tendremos el incendio que ya se ha preparado, desorganizado, y bueno, ahí ya la prevención se ha terminado, ahí ya no se puede prevenir nada, y entonces ya tenemos un incendio en desarrollo. Un incendio que ha empezado, que está desarrollándose, pues va a tener unas consecuencias, va a tener víctimas, va a tener más o menos daños materiales, y eso depende de un montón de factores, Entonces,
como dice ahí, pues depende de lo que hagan los ocupantes, de lo que hagan los primeros que den detectar el incendio, de cómo se comporten, si lo atacan, no lo atacan, cierran las puertas a tiempo, las han cerrado, no las han cerrado, pues eso es casi lo más importante. Luego también va a depender de qué es lo que tengamos ahí, qué carga de fuego tengamos, qué uso tengamos en los espacios. He subrayado la palabra real porque nosotros, pisando la calle por ahí, nos encontramos con que muchas veces las cargas de fuego y los usos de los espacios no son para los que se han diseñado. No sé si eso se puede tener en cuenta en un proyecto o no, pero muchas veces pues hay gente que vive en bajeras, hay gente que vive incluso en trasteros, hay gente que el trastero lo convierte en un almacén industrial, o incluso en una fábrica industrial, hay gente que tiene, pues que tiene la vivienda convertida también en almacén, y eso afecta y mucho a los problemas que nos podamos encontrar después. Luego también influye que tengamos ahí en ese edificio, si tenemos extintores, si han funcionado, si ha funcionado la detección de incendios, pues todo esto también se puede influir en ello. También interviene la intervención de los bomberos, que nosotros lleguemos a tiempo, aunque eso a veces no depende solo de nosotros, sino de que alguien nos llame. Esa es la leyenda urbana de que llegamos siempre tarde y rompemos todo. Bueno, pues eso ya yo creo que habría que irlo desterrando un poco. Llegamos tarde y eso se puede usar con datos y rompemos todo, más que nada porque ya la gente te denuncia. Entonces eso de ir a romper cosas, pues al final ya hace muchos años que se ha pasado, ¿no? También dependerá el que se desarrolle el incendio de una manera u otra del diseño y la construcción del edificio. Y eso es algo que hemos resaltado aquí porque creo que va mucho con el tipo de público que tenemos hoy en esta charla. Cómo esté hecho el edificio, cómo esté diseñado y qué materiales tenga y cómo se haya construido, cómo se hayan puesto después esos materiales en el edificio, son muy importantes, son cosas muy importantes. Y además, muchas veces, bueno, a veces siempre aparece el euro por todos los sitios, ¿no? El tema del dinero. Pues muchas veces no es tema de dinero, simplemente es tema de que al hacer el diseño, de que el primer proyectista pues haya tenido en cuenta estos problemas, haya pensado también en el fuego, haya pensado en la seguridad del edificio, y en vez de diseñar así, pues diseñe un poquito de otra manera, que al final da igual, no vale más dinero y está mejorando bastante la seguridad del edificio. Bueno, como esto no solo funciona así, como la gente no hace las cosas porque se lo digan los bomberos o porque tenga problemas a los riesgos del incendio, pues hay una serie de normativa. En España tenemos una normativa que seguro que todo el mundo conoce, que nos obliga a proteger el edificio contra el fuego, a colocar unos medios de extinción, una serie de cosas. La fundamental es el Código Técnico de la Edificación, que todo el mundo estoy seguro que conoce de sobra, especialmente el tema de la seguridad en caso de incendios, aunque hay otros documentos, como podría ser varios de ellos, pues también tendrían afectación en este tipo. Tenemos otra serie de reglamentos, como el de industrias, tenemos otros reglamentos, como el de contra incendios, que está un poco viejito ya, están prometiendo que lo van a cambiar, hace 10 años que están diciendo que es inminente, pero ahí se ha quedado. Y luego tenemos, bueno, pues toda la normativa que se refiere a la clasificación de productos y ensayo de los productos contra el fuego, ¿no? Todo esto sería el cuerpo normativo que afectaría a los incendios. No pienso explicarlo aquí ni pienso desarrollarlo aquí porque entiendo que la gente lo conoce. Lo único que voy a hacer es pues, intentar resaltar un poco, poner en valor aquellos aspectos que a nosotros como bomberos nos puede parecer más importantes y que luego al final pues, vamos a acabar en la ventana de madera, es a lo que estamos y vamos a acabar en ello. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo del SI 5 que habla de la intervención de los bomberos. ¿Qué es lo que intenta eso? Pues intenta que cuando nosotros tengamos que intervenir en un siniestro se facilite, como dice ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el edificio pues, tiene que tener unas condiciones para que nosotros nos podamos aproximar a él, porque si no nos podemos aproximar no lo vamos a trabajar, podamos entrar, podamos sacar a la gente y podamos apagar el incendio, empezando por la accesibilidad por fachada. Sobre todo cuando el edificio es alto, eso es fundamental. Por eso el código técnico pues, da una serie de medidas, de anchuras, de alturas, para poder acercar los vehículos. Estas son las calles de Logroño, que las conozca, pues las reconocerá probablemente. Se están pidiendo 5 metros de anchura para poder trabajar con un vehículo de altura. Un vehículo de altura tiene que desplegar las patas, como lo vemos ahí, si no, no se puede sentar en el suelo y no cabe. Luego tiene que llegar hasta los sitios, tenemos 3,5 metros de anchura más la altura, pero hace falta también unas anchuras de giro, y si no, pues no se puede entrar. Ese camión que no entra por ahí, que no entra, se ha quedado ahí, no es que lo haya cogido a medio entrar, es que no sigue adelante, está intentando entrar en la calle Albornoz, que conozca, es una de las perpendiculares a la calle Laurel. Pues, por ahí no se pueden meter los camiones.
Esto en el casco antiguo me parece mal, pero me tiene que parecer bien porque no vamos a tirar el casco antiguo para meter a los bomberos. Pero me parece muy mal cuando esto pasa en una urbanización nueva o en edificios nuevos, que también pasa. Lo mismo pasa con las alturas. El código técnico habla de unas alturas. Bueno, en la práctica, pues nosotros tenemos la escala mayor de 37 metros de altura y de ahí no se puede pasar. Y por fachada no se puede trabajar en más altura. Hay camiones más altos, no son muy habituales, algunos servicios de bomberos sí los tienen, como pueden ser los servicios grandes, como Zaragoza o Madrid. Hay camiones que tienen más de 50 metros de escala, que es una barbaridad porque el camión es una barbaridad, es un camión grande, pesado, que no se puede meter en la mayoría de los sitios, que no cabe en muchos sitios, que la calle no aguanta su peso, pero bueno, lo tienen y pueden colocarlo. Aún así 50 metros tampoco es mucha altura, nos empeñamos en hacer edificios cada vez más altos y luego pues no se llega por fachada. Si no llega por fachada, pues el problema que tenemos es que no se pueden atacar los incendios y no se pueden hacer los rescates. El que tenga todavía por ahí en la memoria o en la retina el edificio Windsor, el edificio Windsor ardió, y si uno busca por ahí, que además ahora con YouTube y estas cosas es fácil verlo, está quemado de unas plantas hacia arriba. Y qué casualidad que está quemado de las plantas hasta donde llegaban los bomberos desde abajo para arriba. De ahí para abajo no está quemado. Bueno, pues eso ahí se puede reflexionar. Luego el código técnico, claro, me habla de que hay que meter los camiones y me da una resistencia del suelo. Esto con los arquitectos pues nos toca tener varias peleas diarias. El camión pesa y si lo que hay no lo aguanta, pues el camión se hundirá y se caerá y volcará. Y aparte de eso, aquí hay un ejemplo muy bueno, no sé si se llega a ver, porque como es del mismo color del camión, hay una farola ahí en medio, una puñetera farola, si me permiten la expresión. Meter ese camión ahí costó más de un cuarto de hora. Costó más de un cuarto de hora porque hay una farola que seguramente al que la ha puesto le da igual ponerla 2 metros más atrás o 3 metros más acá o medio metro más allá, pero a nosotros nos ha fastidiado completamente el acceso a esa fachada, que además hubo que acceder por un tema urgente, no porque estuviéramos haciendo fotos ahí. Bueno, luego tenemos otra parte del código técnico que habla de la resistencia al fuego de la estructura, es decir, que el edificio en el incendio no se caiga durante un tiempo. Eso a los bomberos nos interesa mucho. Yo alguna vez le oí decir en una charla a una persona que los bomberos solo temen una cosa, que es que se caiga el edificio sobre sus cabezas. Es como eso que decían de Asterix, de que los galos solo temían que se les hundiera el cielo sobre sus cabezas. Bueno, pues en parte es un poco verdad. Cuando el edificio se hunde y se nos hunde encima es cuando tenemos los problemas. Y de hecho, si uno se pone a buscar por ahí cuando han muerto los bomberos en los incendios, pues siempre ha sido así. Nosotros, por desgracia, hace unos cuantos años tuvimos un bombero muerto y es porque se le cayó encima una nave industrial. Hace más años murieron unos arquitectos municipales que formaban parte entonces del Parque de Bomberos de Logroño, que son los arquitectos Álamo y Ceballos, que tienen una calle aquí en Logroño, y fue lo mismo, es que se les cayó encima un hangar que estaba incendiado. Y bueno, pues hace 3-4 días en Houston se hundió también un edificio y murieron 4 bomberos. Siempre es porque se les cae encima la estructura. Les he puesto esta foto y no es casual, no sé si ahí se llega a ver muy bien. Eso es una estructura de madera y hay un bombero trabajando debajo. Estructuras de madera. Aquí en España tenemos la suerte de que estamos trabajando con un tipo de edificios y de estructuras que tienen una muy buena resistencia al fuego, por lo menos para este tema que estoy yo hablando. Lo que es el tipo de viguetas, el hormigón armado, el ladrillo, pues tiene una resistencia al fuego muy buena y muy raras veces un edificio se viene abajo, un edificio sobre todo de viviendas que no tiene cargas de fuego elevadas, muy raras veces se viene abajo por un incendio. El armado, no lo encontramos como vemos aquí, que se ha desconchado el recubrimiento, ha saltado de las armaduras, pero lo que es la estructura, pues no se cae, no se viene abajo. El hormigón es muy buena gente, el hormigón armado contra el fuego. No así el acero, las estructuras metálicas de acero se vienen abajo con mucha facilidad, que es lo que nos suele pasar en las industrias o en los almacenes agrícolas. Respecto a la madera, pues habitualmente tampoco tiene un comportamiento tan malo. El tipo de edificación que tenemos aquí en España de madera, lo que se llama aquí una casa de madera, no es realmente una casa de madera. Es una casa que tiene unas paredes de carga de piedra muy gruesas y tiene unas vigas de madera muy gruesas, muy sobredimensionadas. Entonces ese tipo de estructura, luego lo veremos en alguna foto, pues aguanta bastante bien también lo que es el fuego. Esto que vemos aquí es una defloración de butano. Es una defloración que se ha abrido bajo toda la estructura, que en este caso tiene un edificio de madera. Bueno, tenemos otra parte del código técnico que habla de la propagación interior.
Dice, se limitará el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio. Bueno, eso es para evitar que se propague a la casa del vecino, a la otra casa, pero por dentro. Entonces esto se consigue a través de la sectorización, es decir, que nos divide el edificio en una serie de sectores por varios criterios, por tamaño, pero también pues, para que un sector que tiene un riesgo más elevado pues, no afecte a otro riesgo que no lo tiene, o para que un sector muy sensible pues, no se vea afectado por un incendio de otro sector que igual no es tan sensible y tiene más riesgo. Tenemos ahí una puerta de madera chamuscada. Esa puerta se ha quemado después de abierta. Esa puerta tenía el fuego dentro, era una vivienda que tenía el fuego dentro y la vemos quemada, pero la vemos quemada por fuera. La rotura sí que la han hecho los bomberos, sí que la han roto los bomberos para poder entrar y apagar el fuego. Pero toda esa pintura chamuscada que vemos ahí realmente se ha quemado después de abierta, al salir los gases calientes que había dentro de la vivienda. Aquí vamos a ver un ejemplo de sectorización que ha funcionado y que ha ido bien. En este caso es en un entorno industrial. Esto es también un polígono industrial que está a menos de un cuarto de hora de este que estamos ahora. Ahí se ha quemado una industria de barnices, de pinturas. Ayer estaba ardiendo una industria de disolventes en Madrid, en la Banda del Rey. Bueno, pues esto sería mucho más pequeño. En Madrid siempre es todo lo más a lo grande. Esto sería más de andar por aquí, por casa, ¿no? Más de andar por casa, pero se quemó prácticamente todo. Se quemó especialmente la nave de fabricación, que es la que vemos ahí a la derecha, debajo del chorro. Esa foto está tomada desde arriba, estamos ahí en la cesta de ese camión que está tirando agua. Vemos una nave completamente destruida, que es la de la derecha, y vemos otra que está más o menos intacta a la izquierda. Las dos forman parte de la misma industria. Ahí lo que ha pasado, esta foto donde están entrando los bomberos está tomada al contrario, ese tejado que veíamos hundido es ese que está enfrente de los bomberos. Bueno, pues se ha quemado completamente una de las dos naves, la de al lado es la que vemos ahora desde dentro, y ahí tenemos una puerta remarcada, que es una puerta de protección contra el fuego, una puerta resistente al fuego, que ha hecho su trabajo. Esa puerta, pues no sé si la pusieron porque les obligaron, la pusieron porque alguien se peleó para ello, alguien protestó porque valía mucho dinero, pero esa puerta ha hecho su trabajo porque ha salvado toda esta parte que vemos aquí, que es el laboratorio y es la parte donde estaban todas las fórmulas y estaba todo lo importante de la empresa. La empresa esta estaba funcionando bastante bien, sí, como hace 2 años, y el gran problema que tenían es que si se hubiera quemado ese laboratorio se hubieran quedado sin nada, se hubieran quedado sin empresa. Afortunadamente esta empresa ahora mismo está trabajando perfectamente y es porque el fuego no pasó de un lado a otro. Esa puerta contra el fuego es la que le ha salvado toda la empresa. Bueno, vamos a meternos un poco ya más en las ventanas, que para eso nos han llamado, para que vengamos aquí a hablar de ventanas, y entonces nos vamos al SI2, a lo que se trata de la propagación exterior, que es limitar el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio consolidado como a otros, es decir, tanto para que de un sector a otro del mismo edificio, o bien a un edificio que pueda haber enfrente o al lado, no se propague el fuego. El código técnico es muy claro, está pidiendo una EI 120 en medianeras, una separación de edificio a edificio, y después cuando hablamos de fachadas, estamos ahí con el EI 60, con el EI 60S, que después al final de la mañana vamos a enseñar una ventana y qué casualidad que va a ser EI 60. Ahí lo que está intentando el código técnico, a veces la normativa, bueno, a veces hay que sabérsela, hay que aplicarla siempre, y a veces también hay que estudiarla, y estudiarla quiere decir pensar un poco por qué me está diciendo las cosas. ¿Por qué me está pidiendo esto? Bueno, me está pidiendo esto para evitar que las llamas, el fuego de radiación que sale por una ventana, se pueda propagar a través de otro hueco, a otra ventana. Entonces, por eso me ponen las distancias, que no están aquí todas, dependiendo de si están las ventanas enfrentadas, si están en ángulo o si están colindantes, en la misma fachada. Evidentemente, si están enfrentadas, el calor de radiación que sale por la ventana afecta muchísimo más a la ventana que está enfrente, por eso me está pidiendo 3 metros. Si están formando 90 grados, el calor le viene un poco de refilón a la ventana contraria y por eso me está pidiendo menos distancia. Y si están en la misma pared, pues el calor se disipa frente a la ventana y es muy difícil que el calor dé la vuelta y se vuelva a la ventana, por decirlo así, un poco por andar por casa. Por eso me está pidiendo solamente 50 centímetros, medio. Esa es la razón de esta parte. Cuando hablamos en vertical, estamos hablando de la propagación de un piso a otro, de un piso más bajo a un piso más alto. Ahí me está pidiendo 1 metro. Todos sabemos que el calor de radiación se mueve en todas las direcciones, que es lo que estaríamos hablando antes. El calor no solo se mueve por radiación, aparte de por conducción, que sería a través de un material y que ahora mismo para esto no nos afecta, se mueve también a través del
de la diferencia de densidades de los gases calientes. El calor hacia donde tiende a ir, hacia arriba siempre. La dirección de avance de un incendio siempre es hacia arriba. El piso incendiado hacia arriba, lo mismo que en el monte o en el campo, pues va siempre pues, colina arriba o monte arriba en la vegetación. Bueno, entonces de piso a piso hacia arriba me está pidiendo 1 metro. Ese metro se puede reducir, como bien sabemos, si yo coloco salientes en la fachada que impedirían, que hacen que esa transmisión de calor no sea tan directa. Nuevamente estamos hablando de ley 60, siempre que los huecos no sean ley 60. Cuando los huecos sean ley 60, todo esto no tendría aplicación. Por ahí viene lo de ensayar la ventana ley 60, su cubo. Cuando subimos a cubierta, en cubierta me está pidiendo un RI 60, ahí nos ha aparecido la R, ahora vamos a recordar de qué es lo que quiere decir, que supongo que lo sabe todo el mundo. Me está pidiendo también unas distancias entre sectores o entre edificios, o bien prolongar la medianería, que para los efectos viene a ser lo mismo, y cuando tengamos una fachada que encuentra una cubierta, pues nuevamente me está pidiendo unas distancias. Aquí pues volvemos a lo que decíamos, ¿por qué me está pidiendo unas distancias por aquí, otras por allá? Bueno, pues si analizamos esa tabla, vemos que me está pidiendo más distancia en vertical que en horizontal. Me está pidiendo exactamente el doble en vertical que en horizontal, por lo que decía yo antes, porque la dirección de propagación del fuego o del calor es en vertical. Las llamas tienden a tener un desarrollo vertical y así en una distancia cero en vertical me está pidiendo 5 metros y sin embargo en horizontal en una distancia cero me está pidiendo 2,5. Me está pidiendo exactamente la mitad. Tienen la razón. Bueno, y esto del RI, pues así como pincelada, aunque luego quizás nos expliquen algo más, ¿qué quiere decir? Pues la R quiere decir que tenga capacidad portante, es decir, que no se caiga, como esa bodega que vemos ahí a la izquierda, que se ha venido abajo completamente. Esta bodega está a 6 minutos de aquí, está en su puesto. Vale. A la derecha del todo tendríamos lo que sería la E, la integridad al paso de llamas y gases calientes, la estanqueidad, impedir que un hueco o que algo sea capaz de propagar el incendio. Y el aislamiento térmico, pues sobre todo se está refiriendo a las temperaturas que se superan en la cara no expuesta, ¿no? Algo que en el ensayo pues, suele ser lo que suele fallar, ¿no? Que la cara opuesta de la puerta o de la ventana pues, sea capaz de propagar el incendio. Por ejemplo, esa puerta que vemos ahí que está quemada desde el otro lado, ha propagado el calor y la puerta está quemada, pero el incendio está abajo. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de todo esto, algún ejemplo así un poco real de incendios. Esto sería montarles a ustedes en el coche conmigo y que vengan a los incendios a ver lo que pasa después. Ya tenemos los planos, hemos hecho el proyecto, hemos cumplido, pero ¿y luego qué pasa con todo esto? ¿No? ¿A dónde vamos después con todo esto? Bueno, pues luego oímos o leemos que ha habido un incendio, pasamos por la calle, vemos estas cosas, vemos estas ventanas que vemos que ha salido muy el calor, pero adentro pues muchas veces no lo vemos, no sabemos qué es lo que ha pasado. Bueno, pues tenemos incendios como este. Esto es un incendio en vivienda, un dormitorio con una carga de fuego pasablemente alta. La foto de la izquierda está hecha en la ventana inmediatamente de arriba de la que vemos que salen las llamas, que sale más que nada el humo del incendio, porque las llamas ya las habíamos apagado. De piso a piso, de abajo hacia arriba, lo habitual es que no se propaguen los incendios en vivienda. Lo habitual, no digo que no se pueda propagar, lo habitual. Lo normal es que se fundan las persianas cuando son de plástico, como ha pasado ahí, o que se quemen las cortinas si estaba la ventana abierta, en cuyo caso podría propagarse, no es lo habitual. Esa foto que vemos ahí es del interior de esa ventana que estaba humeando, los bomberos trabajando en su interior, completamente destrozada porque había una carga de fuego elevada y por lo tanto había temperaturas muy altas. Y esto es lo mismo, pero después. Y ahí, pues, esto encajaría con lo que nos pide el código técnico, con las distancias. Ahí podemos ver ventanas arriba, a 1 metro, tenemos ventanas a un lado, ventanas en ángulo, pues ahí está, para que lo vean ustedes. Esto, por ejemplo, la ventana que tenemos ahí a la derecha, vemos que la persiana está fundida. Tenemos ahí una distancia bastante elevada, pero ha sido capaz de fundir la ventana. Por supuesto que se ven los dinteles, lo destrozados que están, el calor que ha salido y cómo ha ido subiendo. Es una pena, porque aquí no hay detalle en la foto para irlo viendo, pero por ejemplo 2 pisos más arriba están quemadas las cuerdas de las persianas, 3 pisos más arriba están fundidos los cables de las antenas, que son esos que cuelgan por ahí a la derecha, o sea que el calor ha subido incluso 3 pisos más arriba. Esto vendría a ser más o menos lo mismo. Esto es una antigua residencia que había en Logroño, que por suerte ya está destruida y se ha construido una mejor en su lugar.
Ahí tenemos más de 1 metro a la ventana, a esa ventana que forma los 90 grados y sin embargo, como vemos, pues se ha fundido completamente la persiana. Esto, respecto a lo que me dice el código técnico, a esas distancias que me daba el código técnico, se me queda un poco cortito. Eso sería el interior de esa residencia. Esto era una residencia de discapacitados con una carga de fuego absolutamente impropia de lo que tenía que haber sido, porque estaba tabicada con madera y estaba completamente repuesta de madera. Tenemos infinidad de ejemplos de lo mismo, en este caso con una habitación completamente destrozada. Pues bueno, luego las ventanas, en este caso es una ventana de aluminio, pues vemos cómo ha podido quedar. Todo esto sería la radiación que yo decía. En un incendio como este, la fábrica que vemos a la izquierda, o que más bien no vemos porque no estamos viendo nada, como se van a llevar la presentación luego, pues supongo que lo verán mejor en su ordenador. Tenemos ahí esa carga de fuego elevada. Eso es una fábrica de calzados, hace escasos meses aquí en La Rioja. Todo ese calor de radiación que sale por las ventanas es el que se trata de evitar cuando hablábamos de las distancias o hablamos de una ventana distancia. Y hablando de radiación y de calor de radiación, esto de aquí es una fábrica de embutidos bastante conocida también, que está aquí en el entorno nuestro. Es que se quemó completamente una de sus naves, una nave de pizzas, se quemó completamente. La nave está a la izquierda. Esos bomberos que aparecen tirando agua a la derecha no se han equivocado, no están tirando el agua a la nave equivocada, sino que están defendiendo la nave del frente. Ahí había 35 metros de patio, y sin embargo el calor de radiación a través de 35 metros de patio pues se fundió o deformó esas cubiertas. Esas cubiertas que se ven rojas arriba a la derecha están deformadas y aún hoy día están, y eso que las estábamos protegiendo con agua, ¿no? Con chorros de agua. Bueno, pues 35 metros de distancia fueron capaces de atravesar. Esto es un hotel rural en un pueblo aquí de la Sierra de La Rioja, sierra que el que no sea de por aquí pues se la recomiendo porque es muy bonita para ir de vacaciones. Tenemos edificación de madera, como decíamos antes, la edificación típica de madera, por lo menos en esta zona, pues es así, son muros de piedra, son muros resistentes y después con un entramado de madera, con unos forjados de madera muy gruesos, que resisten bastante bien el fuego y el calor. Sabemos que la madera se va carbonizando a medida que le va afectando el fuego y entonces esa misma capa carbonosa es la que la protege y hace que siga resistiendo al fuego. Entonces no es tan mala como podría parecer a priori en lo que se refiere al fuego. Estamos quizás mal acostumbrados a ver películas americanas. Ahí las viviendas son todas de madera, pero es una construcción de madera que no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos nosotros aquí. Las viviendas de madera americanas son viviendas de tablones. Aquí son prácticamente poco más que tabolas, y si no, además, bueno, pues cuando hay un huracán vemos que se llevan absolutamente todo, y cuando se queman, que es lo que sale luego en las series americanas, al día siguiente están los bomberos y el solar. Ahí se queda el solar plano porque se quema la vivienda entera. Eso no tiene mucho que ver con el tipo de edificación de madera que nos podemos encontrar. Esto le llaman piel de cocodrilo, y eso lo leerán por ahí en la literatura especializada, le llaman piel de cocodrilo, y es que efectivamente lo que parece. Llamó la atención de que estábamos ahí debajo metidos. No se nos ha caído y no nos da miedo que nos caiga. Ese mismo hotel tenía las ventanitas de madera, y ahí las vemos, aunque sea mal, completamente quemadas. Sin embargo, el interior pues no está especialmente afectado. Ahora vamos a ver el exterior de esas ventanas que estábamos viendo. Son la grande, las dos que hay más a la izquierda, la grande y la intermedia. Fuera se quemó completamente la estructura de madera que había. El incendio realmente, la parte más grave no estaba aquí, sino que estaba en el edificio al lado, que se vino abajo completamente. Esto era un hotel rural con bastante complejo, que había ido aglutinando edificios. Y la otra ventana, la tercera ventana, es esta, que es una ventana que yo creo que viene muy bien, viene como anillo al dedo para este tipo de charla. Esa ventana yo no sé si es 660, no sé si se ha ensayado, no sé nada de eso, pero me da igual, porque esta ventana ya ha pasado también su prueba al fuego. De hecho, ha salvado el edificio. El edificio interiormente vemos que no está afectado en absoluto, sin embargo fuera tenía ese incendio tan grave. Esta ventana de madera ha sido capaz de cumplir su cometido y de hacer la resistencia al fuego correspondiente.
Eso que se ve blanquecino no son los cristales, es agua congelada. En este pueblo en este momento había 4 grados bajo cero, de hecho se nos congeló una manguera, agua congelada. El agua de una manguera en un tiempo que estuvo sin tirar agua se congeló, se quedó completamente llena de hielo. Pues lo que vemos ahí es agua de la que hemos tirado nosotros que se ha congelado contra la ventana. Y hasta aquí es un poco mi intervención. Espero después que nos la expandan un poquito y nos den algo más técnico, pero bueno, esto es un poco a nivel práctico lo que nosotros nos encontramos por la calle por ahí. Supongo que después habrá algo.